Hola a todos, bienvenidos a este segundo video de la herramienta Ciclometrics, donde hablaremos sobre el uso de la herramienta para optimización y analizaremos un poco los resultados obtenidos y cómo interpretarlos. El objetivo de esta capacitación es explicar con un ejemplo concreto cómo utilizar Ciclometrics en la optimización de portafolios de proyectos. Vamos a mostrar el uso de Ciclometrics en un análisis que considere factores ambientales normativos como elemento en la toma de decisiones y vamos a aprender a interpretar los resultados obtenidos de la herramienta. Eh, a modo de comentario, si no han visto la parte uno del video en donde hablamos sobre cómo acceder a la plataforma, cómo loguearse, cómo crear iniciativas y cómo crear casos, les recomiendo que se vean la parte uno del video y en caso que no tengan datos de acceso, pónganse en contacto con Energy Economics Experts. Al final de la presentación voy a dejar un slides con los datos de contacto. Recuerden, Ciclometrics nos sirve para incorporar los componentes de economía circular en el análisis de portafolios de proyectos de múltiples dimensiones. El porqué de incorporar y de darle peso a todas estas componentes de economía circular está muy relacionado con el marco normativo y los aspectos jurídicos en donde las empresas tienen una responsabilidad jurídica eh, en los resultados de sus proyectos relacionados con el impacto ambiental, tanto a nivel civil, administrativo e incluso penal. Esos impactos pueden llegar a la cancelación de permisos, a la inclusión en los registros únicos de infractores ambientales, al cierre de las empresas, a sanciones económicas, penales e incluso a la suspensión total de actividades dependiendo de la gravedad de la infracción. Entonces, vamos a mirar ya de cara al uso de la herramienta. En Ciclometrics tenemos una dimensión que se llama Ciclometrics, que está compuesta por varias series de datos. Vamos a ver cómo incorporar, cómo podemos utilizar estas series de datos para reflejar los impactos que queremos de acuerdo con el marco normativo que queramos incorporar en nuestro análisis. Entonces, para eso, dentro de la dimensión de Zero Net Waste, podemos incorporar la gestión integral de residuos de construcción y demolición. Todas estas dimensiones de las que vamos a hablar van a ser dentro de la herramienta números que se van a ver como porcentajes. La recomendación es utilizar porcentajes entre menos 100 de forma continua hasta 100 de acuerdo con los impactos que tengan mm, ese proyecto en estas dimensiones. Entonces, números negativos para impactos negativos sobre el ambiente, números positivos para recuperación de factores o impactos positivos sobre el ambiente. Entonces, podemos utilizar aquí en el slide, eh, pueden ver el detalle de las resoluciones sobre las cuales hablan elementos que están incorporados en Ciclometrics. Entonces, gestión de poda y tala lo podemos incorporar en la dimensión de ZeroNet Biodiversity. La gestión de PCBs lo podemos incorporar en la sección de ZeroNet Energy. El reuso de aguas lo podemos incorporar en la sección de ZeroNet Water. El control de emisiones de carbono y todo este tema lo podemos incorporar en la sección de ZeroNet Carbon y el manejo de residuos lo podemos incorporar en la sección de ZeroNet Waste. Como ejemplo para el uso de la herramienta, propongo el uso de la herramienta para tomar decisiones sobre la instalación de postes de 4 diferentes tecnologías. Entonces se analizó la tecnología de postes de metal, de postes de concreto, de madera y de fibra. Se analizaron estas 4 y vamos a mirar las recomendaciones que nos da la herramienta sobre los procesos de instalación. Vamos a correr diferentes casos y en cada uno de ellos vamos a incorporar diferentes elementos para ver qué es lo que más interesa
cómo podemos tomar diferentes decisiones sobre este tipo de tecnologías. Mm, a modo informativo para que tengamos en mente qué significa utilizar estas tecnologías. Entonces, vemos que los costos, el dinero requerido para la inversión en cada una de estas tecnologías es diferente y para la operación también. Vemos también que en la componente Ciclometrics, cada uno de estos proyectos tiene diferentes impactos, diferentes porcentajes. ¿Listo? Y por último, vemos que la duración de todos no es la misma. Los postes de madera son menos durables que los de otras tecnologías. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, vamos a cargar la información de estas dimensiones en la herramienta. Le vamos a crear una iniciativa por cada tipo de poste y vamos a crear diferentes casos de análisis y ver los resultados obtenidos para cada uno de estos casos. Entonces vamos a la herramienta. Aquí vemos que están los 4 casos de los postes que hablamos: metálicos, concretos, madera y fibra. Vamos a mirar qué contienen cada uno de estos y vemos que cuando miramos la iniciativa tiene las series em, de retornos, de gastos, de costos operacionales, de inversión. Tenemos la dimensión dentro de Ciclometrics, vemos las 5 dimensiones que hablamos. Vemos que en el año 1 hay unos impactos negativos por el proceso de instalación, pero después en el año 20, en el año más adelante, hay unos impactos positivos porque los postes metálicos los podemos reutilizar sin necesidad de generar tanto desperdicio, y hay unos impactos positivos en el medio ambiente. Vemos que para todos, esto aplica para todos: la dimensión de manejo de riesgos, excelencia operacional y reputación, todos tienen los mismos elementos en uno, para todos los proyectos. Entonces, de esta forma podemos analizarlos. Entonces, así como está cargada esta iniciativa, tenemos también las series de datos construidas para cada una de los proyectos que hablamos. Y vamos con los casos. Entonces, en los casos, comencemos por un caso de análisis. Ya vimos cómo se crean los casos en el video anterior. Vamos por un caso de análisis en donde le vamos a dar prioridad a la dimensión de ciclométrica. Entonces, este primer caso, em, incorporamos las 4 iniciativas de las que hablamos y aquí vemos que le dimos prioridad, un 50% de peso ponderado a la dimensión de Ciclometrics, un 20% a la dimensión financiera y un 10% a cada una de las otras dimensiones. Entonces, en este caso, solo incluimos restricciones de inversión, de CAPEX, y a cada una de las dimensiones internas del Cyclometrics Index le cargamos un 20%. Le estamos dando el mismo peso a todas las dimensiones internas de las que hablamos. Vemos que así está construido el caso y vamos a ir directamente a la optimización. Seleccionamos el caso a optimizar, que ya lo tenemos creado, y hacemos clic en el botón de Machine Learning Optimization. ¿Está seguro que quiere optimizar? Sí, estoy seguro que quiero optimizar. Y miremos los resultados obtenidos para este caso. Entonces, aquí tengo el resultado de mi optimización. Voy a descargarlo. Y ya me está mostrando aquí el resultado de la optimización. Entonces, en la primera pantalla vemos los gráficos de los que ya hemos hablado, que están relacionados con el tema de la economía circular. Vemos que antes de optimización, el portafolio tenía una calificación de 42.74 y después tenía una calificación de 99.60. ¿Cómo conseguimos esta mejora? Entonces, miremos qué otras cosas nos dice el informe. Nos dice que antes de optimización no estábamos cumpliendo con las restricciones y después de optimización ya tenemos chulito en todas las restricciones, significa que ya estamos cumpliendo con todo.
Estas son las restricciones que se aplicaron y el resultado general nos está diciendo que en la dimensión nos está mostrando los resultados en cada dimensión. Vemos que en varias dimensiones desmejoramos, pero en la dimensión Ciclometrics hubo una mejora sustancial y esta es la que más peso tiene. Miremos cómo conseguimos esa mejora sustancial en esa dimensión. Nos está diciendo que los postes metálicos los instale en el segundo año al 90%. El indicador de Ciclometrics nos está dando positivo aquí. Nos está diciendo que los postes de concreto, antes de optimización, nos estaba mostrando que el índice de Ciclometrics era negativo. Es decir, esta dimensión tiene un impacto muy negativo, eh, por lo cual, después de optimización, él no la incorpora. Scope 0 significa que no debe instalar los postes de concreto. Lo siguiente que nos dice es que la instalación de postes de madera tiene un impacto positivo. Ese impacto positivo lo vemos aquí, nos dice que instale al 100%, que instale todos los postes de madera. Y por último, vemos la instalación de postes de fibra. Los postes de fibra tienen un impacto también negativo, por lo cual nos está recomendando no utilizar la instalación de postes de fibra. Entonces, aquí hay un porcentaje, un scope del 0, por lo cual nos está diciendo que solo instalemos postes de madera en el año 1 y postes metálicos en el año 2. Y con eso conseguimos mejorar la dimensión de ciclométricos. Entonces, este es un primer resultado en donde le dimos peso a esos elementos específicos. Vamos a continuar con otro análisis y en este nuevo análisis vamos a incorporar en este siguiente análisis vamos a decirle que a la dimensión Ciclometrics no le dé peso, sino solamente a la financiera, al manejo de riesgos, excelencia operacional y reputación, mismas características, solo que ahora el peso, el mayor peso lo tiene la dimensión financiera. Entonces, vamos a la optimización, mismo proceso, donde le dimos prioridad a las finanzas, realizamos la optimización y miremos el resultado. Entonces ya tenemos el resultado, vamos a descargarlo y miremos cuál es la nueva recomendación cuando solo incorporamos la dimensión financiera. En este segundo resultado también nos está diciendo que antes no cumplía restricciones y después sí. Nos está diciendo, en este caso, nos está diciendo que vamos a instalar primero los postes de madera, después los postes de fibra, después los postes de concreto y después los postes metálicos. Aquí me está diciendo que instale los 4. Aquí ya no me está restringiendo estos otros postes. Me está diciendo que aunque el indicador de Ciclometrics tenga un número negativo, el peso que yo le doy máximo es a la parte financiera, ¿sí? En este caso, vemos que hay un impacto negativo en la parte financiera de antes de optimización a después de optimización. Y la razón de ser es que en cada año no tenemos para ejecutar todos los proyectos al mismo tiempo. No tenemos en el resultado antes de optimización, supone que todos los proyectos se ejecutan en el primer año, pero eso no cumple con las restricciones. Después de optimización ya me da la posibilidad de instalarlos en diferentes años, cumpliendo las restricciones planteadas de capital de inversión. Por eso, aquí está distribuyendo los proyectos en diferentes años y con diferente alcance, cumpliendo con las restricciones. El siguiente caso que vamos a analizar es un caso teniendo en cuenta la dimensión Ciclometrics cuando le damos prioridad al manejo de desperdicios. Entonces, en este caso,
vamos a mirar, la configuración del caso es similar a los anteriores, solo que los porcentajes al interior del Cyclometrics Index van a variar dándole prioridad del 100% a, a la dimensión de cero net waste. Las demás las voy a dejar en cero. Entonces, voy a ir a la optimización de este caso. Este es el caso, este caso aquí de Control Waste, Machine Learning Optimization, y vamos a mirar el resultado obtenido para este análisis. Entonces, vamos a descargar el resultado y encontramos que para este caso también vemos que está cumpliendo todas las restricciones. Vemos que estos valores difieren también un poco de los dos análisis anteriores y miremos qué decisiones se tomaron. Entonces, en este caso, se decidió que los postes metálicos se debían instalar en el año 3 al 90%, los postes de concreto sí se van a instalar en el año 1 al 100%, dado que la dimensión de Cyclometrics para este caso es positiva, y los postes de madera se van a instalar en el año 2 al 100%. Entonces, en este caso no se instalan los postes de fibra, nos está diciendo que el scope de esto es cero porque tienen un impacto negativo en Cyclometrics. Y Cyclometrics tienen un impacto negativo a nivel de desperdicios. Entonces, en este caso nos está diciendo que solo utilicemos estos tres tipos de tecnologías. El último caso que voy a mostrar es un caso del indicador de Cyclometrics desbalanceado, eh, dándole diferentes pesos a cada una de las dimensiones de Cyclometrics. Entonces, así como en el caso anterior le dimos peso solo a la dimensión de manejo de desperdicios, en este caso vamos a darle un porcentaje alto a manejo de desperdicios, uno medio a emisiones de carbono y uno bajo a agua. Y los demás los vamos a dejar en cero. Energía y biodiversidad los vamos a dejar en cero, simplemente para ilustrar otro caso de análisis de Cyclometrics. Entonces, para este caso, miramos la optimización. Igual seleccionamos el caso, oprimimos el botón de Machine Learning Optimization. Listo. Vamos a descargarlo. Y comparamos los resultados con los anteriores. También tenemos que cumple con todas las restricciones. Los números de aquí también varían y en este caso varió el cálculo. Me está diciendo que con esos porcentajes que yo calculé no debo instalar los postes de concreto ni debo instalar los postes de fibra. En este caso me está diciendo que instale los postes metálicos y que instale los postes de madera. Bueno, con este ejercicio ya ilustramos cómo modelar diferentes tipos de casos. También ilustramos cómo podíamos interpretar los resultados. Eh, y con eso cerramos ya el ciclo para manejo de la herramienta de Cyclometrics. Para más información y soporte, por favor comuníquense al correo proyectos@energyecoexperts.com.co o al teléfono que aparece en pantalla. Todos muchas gracias por su asistencia a esta capacitación de la herramienta. Y quedo atento a cualquier inquietud en el correo aquí planteado. Muchas gracias, hasta luego.